¿La leche en México es radioactiva? ¿Por qué he dicho eso así? No sé. Pero muchas gracias a Mastache por enviar esa recomendación y disculpa que no puedo ver todas las recomendaciones. Bueno, eso es un tema muy interesante, un tema científicamente correcto, estoy seguro de eso. Y es una cosa que un alemán como yo tiene que saber sobre México. Vamos a ver ese video. ¿Cuándo México tomó leche radiactiva? ¿Tú sabías que el accidente de Chernobyl tuvo víctimas en México? Ah, es por eso. ¿En serio? ¿Y por qué todo es naranja? ¿Es también por eso? Pues sí, por extraño que eso suene, sucedió. Este video es una historia de terror, pero de esas que asustan más porque es real. En este canal he hecho varios videos sobre accidentes radiactivos y son todos espeluznantes. Uno sobre los peores accidentes en plantas nucleares, otro sobre Laguna Verde, la planta nuclear que existe en México y los incidentes que han ocurrido ahí, y otro sobre un accidente en Brasil donde una fuente radiactiva envenenó a mucha gente en medio de la ciudad. Pero este video es uno que debo desde hace mucho tiempo. Cada que hablo de radiación, este tema surge en los comentarios, siempre. Me dicen que hable sobre la leche radiactiva de Conasupo. Las cosas que la gente que ve mis vídeos me envía siempre me sorprende. Yo estuve en México y también he bebido leche. No sé si era radiactiva o no, pero supongo que todo está bien. Hay gente que bebe más leche en México que yo. Algunos de ustedes sabrán de qué se trata, pero por desgracia la mayoría de las personas no saben que esto ocurrió. Algunos porque son jóvenes y otros porque simplemente ya pasó mucho tiempo y lo olvidamos. Pero mientras más iba investigando, más me iba No, para mí solo es porque soy joven. convenciendo de que fue algo tan grave que no deberíamos olvidarlo nunca. En 1986, el 26 de abril, uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania explotó y duró incendiándose durante varios días, enviando una nube de radiación a la atmósfera que cubrió varios países de Europa. Esa nube radioactiva permaneció en la atmósfera durante varios días y eventualmente se disipó. Pero en Irlanda cayó en forma de lluvia, regando los campos de cultivo y pastoreo con agua que tenía moléculas de elementos radioactivos como estroncio 90 y cesio 137. Irlanda es uno de los mayores productores de lácteos en el mundo y exporta su leche a países como México. Desde la década Ah, de eso viene, qué interesante. La leche en México viene de Irlanda, eso no me imaginaba. También hay vacas en como Querétaro, Guanajuato, ¿no? Pero supongo que no es suficiente, no sé. México ya importaba grandes cantidades de lácteos de Irlanda para garantizar el abasto de leche en el país, aunque Irlanda era solo uno de los 3 países proveedores de leche para México. Recuerden ese dato, va a ser importante. Ok, pues para mí solo me recuerdo a Fukushima, porque estoy demasiado joven para recordar Chernobyl. Pero cuando ocurrió Fukushima era increíble para mí. Tenía como, no sé, 7, 8 años o 10, puede ser. No estoy seguro. Y me recuerdo que estuve en el sofá con mi familia en la tarde, en la noche, muy relajado y hemos visto esa cosa. Y yo, porque estuve muy joven, no podría pensar, como mis padres han dicho, como es muy mal, puede afectarnos aquí en Alemania también puede ser, aunque es en Japón. Y para mí era muy raro porque solo lo he visto en la televisión, pero mis padres eran como, oh, es tan mal. Sí, era increíble, ¿no? Y ahora he hecho una búsqueda y parece que tenía 16 años. En mi mente tenía como 8 o 10. No sé. Cuando sucedió el accidente de Chernobyl, se sabía mucho menos sobre los peligros y los efectos a largo plazo de la contaminación con materiales radiactivos ionizantes. En Europa se convocó a una asamblea de emergencia para elaborar un plan que salvara a la población de los países que pudieran haberse contaminado con la nube de elementos radiactivos del riesgo de consumir alimentos contaminados. Se estableció un límite de 370 becquerelios por kilogramo de alimento, una cantidad que excede por mucho la exposición a la radiación ionizante que puede tolerar una persona en circunstancias normales. Y de acuerdo con este estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Universidad Autónoma del Estado de México, también puede provocar alteraciones químicas. La UNAM. He hecho un video hace unos días y también un en vivo de si las universidades mexicanas fueran personas. Y la UNAM es algo diferente. Modifican las propiedades nutricionales de un alimento contaminado como la leche en polvo. Uno pensaría que si hubo una alarma en Europa sobre la contaminación con radiación en alimentos, los países que les compraban productos como
como la leche que le compraba México a Irlanda, tratarían de comprobar la seguridad de estos productos antes de importarlos. Sí, sí, en serio. Siempre hay países que quieren obtener el estatus de miembro de la Unión Europea. Y aquí en la Unión Europea siempre decimos que la Unión tiene reglas y leyes tan fuertes que es difícil para unos países como Turquía, Ucrania. Hay países en que es más fácil, pero hay como un proceso de, creo que 30 capítulos se llaman, en que el país tiene que mostrar que la justicia es como quiere la Unión Europea, el sistema político es como la Unión Europea quiere y todo es muy como arreglado. Y eso no solo es para países y sus sistemas políticos y todo eso, pero también en leyes para la gente normal, como cómo compañías pueden tratar los datos de la gente. Hay muchas reglas sobre todo eso aquí en Europa. Por eso puedes pensar que también piensen sobre vender leche radioactiva a otros países, ¿no? ¿Qué es eso? Increíble. Los barcos, cargados con decenas de miles de toneladas, seguían llegando al puerto de Veracruz, como si nada hubiera pasado. Brasil, por otro lado, se dio cuenta de que Irlanda quería exportar leche contaminada con radiación y dejó de recibirla. Al Increíble. de este incidente, el entonces embajador de México en Brasil, Antonio González Quintanilla, decidió alertar a México, ya que sabía que nuestro país también importaba leche en polvo de Irlanda. Inmediatamente informó al entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Rosenzweig Díaz, y este elaboró un oficio con número 33.344 que le envió al doctor Guillermo Soberón Acevedo, que en ese entonces era el secretario de Salud, y al entonces secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes. En él explicaba que la adquisición de la leche irlandesa representaría graves riesgos para la salud de los mexicanos. Increíble. ¿Qué? No puedo creer eso. Sí, obviamente lo creo, pero es increíble. Gracias por enviar esa recomendación. Me gusta mucho ese video. También siempre en los en vivos que hago como una vez, 2 veces la semana en la mañana en México, siempre hay muchísima gente con recomendaciones increíbles. Como Las Patronas es un grupo de mujeres que dan comida a migrantes en México. Era increíble ese video. También he visto un video sobre Domentio. Es un youtuber mexicano que es racista sin límite. Es increíble. Siempre me gustan mucho las recomendaciones de la gente que ve mis vídeos. Bueno, espero que eso es todo de las sorpresas y no hay más y más que Irlanda y la Unión Europea ha hecho mal. Vamos a ver. Pero decidieron no actuar. Durante el resto del año de 1986, 11.333 toneladas de leche radioactiva fueron distribuidas y comercializadas. La mayor parte para la empresa paraestatal Conasupo, en forma de leche liconza, que al estar subsidiada por el gobierno, podía venderla a precios muy bajos que eran accesibles para los estratos más pobres de la población. Se distribuía en tiendas de conveniencia tanto en ciudades como en el campo. Incluso vagones del ferrocarril llamados ferrotiendas para funcionar como tiendas itinerantes. Por cierto, descubrí que un vagón a escala de la ferrotienda Conasupo se vende muy bien. Pero la leche radiactiva no fue únicamente empleada por Conasupo. Parte de estas... Ese es el problema con el capitalismo extremo, ¿no? Lo sé que hay también ventajas del capitalismo y hay compañías que hacen cosas increíbles, pero ese tipo de capitalismo extremo que tenemos también en Estados Unidos, también aquí en Europa, que solo quieren hacer dinero las compañías y quieren vender su leche radioactiva. Increíble. Pero la leche radiactiva no fue únicamente empleada por Conasupo. Parte de estas importaciones fueron compradas por empresas particulares de alimentos. Aquí la lista. Nestlé, obviamente. ¿Qué más tenemos? Tienen que tener más compañías como típicas para esas cosas. Roche, también esa compañía es, creo, de Suiza, una compañía de farma. Danone, ay. Nunca sabremos los niveles de radiación de la leche que se distribuyó entre junio del 86 y enero del 87. Pero por ser los meses inmediatamente posteriores al accidente de Chernobyl, podemos presumir que eran demasiado altos. Tan altos que al consumir un vaso de atole preparado con esta leche en polvo, era suficiente para incapacitar a una persona adulta en pocas semanas. Y eso fue lo que sucedió con todo el batallón de infantería de Marina en Las Bajadas, Veracruz. Eso también es porque, es mi opinión, siempre hay esa discusión con gente que son como más liberales, que les gusta Milei y Trump y dicen que
el mercado arregla todo, ¿no? Aquí puedes ver que obviamente el mercado no arregla nada. Si la gente solo quiere hacer dinero, venden leche radiactiva. Y eso fue lo que sucedió con todo el batallón de infantería de Marina en Las Bajadas, Veracruz. Uno a uno, los infantes de Marina fueron enfermando de lo que parecía una infección estomacal. Y cuando la mayor parte del batallón estaba fuera de combate, comenzaron a investigar los alimentos que habían comido. Fueron descartando todo hasta llegar al atole preparado con leche en polvo. Al investigar su origen, resultó que la leche en polvo había sido comprada de manera ilegal de un proveedor que la había sacado como robo hormiga de los cargamentos que venían de Irlanda y que estaban almacenados en unas bodegas en el puerto de Veracruz. El entonces vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo laboraba como jefe de Estado Mayor en la tercera zona naval. Es una persona muy preparada en temas como aeronáutica, es piloto de combate en portaaviones, especializado en guerra antisubmarina, que una vez se graduó de un curso con primer lugar, superando a Neil Armstrong, el astronauta que pisó por primera vez la luna, que quedó en segundo lugar. También tiene estudios de matemáticas, física, es ingeniero geógrafo, con posgrados en táctica y estrategia, y mando naval en geoestrategia y geopolítica. Pero si tiene todo eso, todos los conocimientos de todo eso, ¿cómo puede pasar? Esta sigue y sigue, pero creo que quedó bastante claro que es una persona súper preparada y súper chambeadora y uno de los pocos buenos de esta historia. Cuando se supo la procedencia de la leche en polvo que enfermó al batallón, el vicealmirante sospechó que podría ser envenenamiento por radiación, ya que él estaba al tanto de los peligros de la contaminación por radiación en alimentos que había afectado a Europa desde el accidente de Chernobyl. Siendo él mismo un nerd, tenía también un amigo nerd con el que solía jugar ajedrez. Su nombre es Miguel Ángel Valdovinos, físico nuclear, y en ese tiempo se encontraba laborando en la central nuclear de Laguna Verde, a 70 kilómetros al norte del puerto de Veracruz. Ahí fungía como jefe de laboratorio y él y el vicealmirante habían trabajado juntos en la elaboración de los planes de defensa de la central y de emergencia radiológica externa de la planta nuclear. Entonces Manuel Rodríguez le envió a su amigo físico una muestra de la leche en polvo obtenida de las bodegas de la aduana y esta resultó tener 375 becquerelios por kilogramo, una cantidad de radiación superior al límite acordado por Europa y 10 veces mayor que la tolerancia del organismo según Valdovinos. Al saber esto, tanto Manuel Rodríguez como Miguel Ángel Valdovinos solo falta que esa leche era amarillo como neón de color. alertaron al secretario de Marina, Miguel Ángel Gómez Ortega, a través del jefe de operaciones navales, que era el almirante Mauricio Schlesque Sánchez, que unos años después, en 1990, sería el primer titular de las Fuerzas Armadas Navales en ser destituido en 60 años. Esto por vínculos con el narcotráfico. También le enviaron el reporte al secretario de Salud y al secretario de Comercio, que ya habían sido alertados por el embajador de Brasil, pero no habían hecho nada. Lo que hicieron les costó mucho. En el caso del vicealmirante le fabricaron cargos de rebelión y traición a la patria y fue sometido a juicio ante un tribunal militar. Eventualmente logró un amparo de autoridades federales, pero durante un tiempo lo mandaron a un puesto en la isla Socorro, que es literalmente el lugar más remoto del país. Al físico Miguel Ángel Valdovinos lo despidieron de la central nuclear de Laguna Verde por este incidente y por realizar un reporte criticando los procesos de seguridad de la planta nuclear. Recibió una invitación del entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Guerrero Villalobos, para discutir su reporte en persona. Sostiene Valdovinos que en lugar de hablar sobre el reporte, fue despedido y saliendo de la reunión fue secuestrado por 4 hombres que lo llevaron a Tlaxcuaque, un centro de tortura en la Ciudad de México, en donde por 3 días fue torturado con descargas eléctricas en los genitales y sumergiendo su cabeza en agua. No fue sino hasta que... ¿Qué? Esa historia es increíble. Primero que Irlanda y Europa vende su leche radioactiva, de que probablemente conocen que es radioactiva, lo venden a México, eso es increíble. Y después esa historia ¿cómo se llama? Con la tortura en México, increíble de todos lados, ¿no? Supo recibió un reporte de una de las empresas privadas que le compraban leche en polvo, la farmacéutica mexicana Wyatt Bales, de que habían detectado 2.700 becquerelios de radiación por kilogramo en la leche en polvo que le habían vendido, muy por encima del límite de la norma europea. Entonces sí se movilizaron, mandaron 5 muestras al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, al mismo tiempo que ponían al tanto a la Secretaría de Salud, que obviamente ya sabía todo, y obviamente todo esto era para aparentar sorpresa. Pero ahora que un particular había descubierto por sus propios medios su cochino secreto, Conasupo se enfrentaba a la carrera contra el tiempo de resolver la situación antes de que se hiciera pública. Como respuesta a las muestras enviadas al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, después de realizar monitoreos en las bodegas
bodegas donde la leche en polvo se almacenaba, le recomendó a la CONASUPO rechazar la leche contaminada. Pero sí, por favor. Recomendaciones y trataron de resolverlo diluyendo los lotes más radioactivos con los menos radiactivos durante el proceso donde se mezcla la leche en polvo con agua previo a su envasado. Esto quiere decir que los lotes más peligrosos se destinarían exclusivamente a la leche liconza. O sea, ya que nos descubrieron las empresas particulares de que les queríamos vender leche radiactiva, entonces trataremos de usar la leche exclusivamente con quien nunca se dará cuenta de qué le dimos: los mexicanos de bajos recursos que consumen leche CONASUPO. Pero el plan de increíble resultó ser un problema logístico mucho más complicado de lo que... Pero tenemos que hacer dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mucho más complicado de lo que la infraestructura de sus plantas de envasado podía resolver, y eventualmente desistieron. Para estos momentos, los rumores de la leche contaminada con radiación ya habían empezado a cobrar inercia, a pesar de lo controlados que estaban los medios en ese tiempo, y especialmente comenzó a hacerse inevitablemente público un año después, en 1988, cuando se involucró un movimiento de activismo ambientalista llamado el Grupo de los 100, que incluía a personalidades, artistas e intelectuales de mucho peso en América Latina. ¿Y por qué esa gente del Ministerio de Salud y Comercio no quería decir nada? Supongo que quieren vender más leche y no les importa sobre la radioactividad. ¿Quieren tener un mercado mejor o...? No sé, es increíble. El hombre del Ministerio de Salud por lo menos tenía que decir algo, porque sabía que eso obviamente no es saludable, ¿no? Con el hombre del Ministerio de Comercio lo puedo comprender, que él puede ser que no dice nada porque tienes que vender leche en polvo, ¿no? Pero el otro hombre, no sé, si solo es como la presión de compañías de leche, como el sistema capitalista, o si él era corrupto y podría obtener dinero de esas compañías, no sé. Entonces fue cuando se tomó la decisión de enviar los cargamentos de leche radiactiva de regreso a Irlanda, al menos oficialmente, porque lo que en realidad sucedió es que los barcos que zarparon del puerto de Veracruz con supuesto rumbo a Irlanda, en lugar de eso atracaron en Tampico, donde fueron descargados y se disponían... No, no. Lo quieren enviar otra vez a Irlanda porque es radioactiva, pero no, va a Tampico. Y se disponían a trasladar la leche contaminada a la Ciudad de México por ferrocarril. Pero el tren descarriló antes de llegar a Monterrey y el contenido fue robado por saqueadores que no tenían idea de que lo que se estaban robando era veneno. Eso quiero saber si eso de verdad era un accidente, porque es un poco sospechoso, ¿no? Que hay un tren de leche radiactiva que políticamente es increíble, como muy grande, y roban esa leche. Pero él dice que los robos no lo sabían. Puede ser que es así, pero muy sospechoso. Pero el tren descarriló antes de llegar a Monterrey y el contenido fue robado por saqueadores que no tenían idea de que lo que se estaban robando era veneno. Y ese fue el fin de la historia de corrupción y negligencia criminal, pero el daño que estaría por ocasionar apenas comenzaba. Pues básicamente los saqueadores han bebido la leche radiactiva, ¿o qué? Duraría muchos años más. La opacidad de las instituciones en esa época impidió establecer una correlación del consumo de esa leche contaminada y el aumento de los casos de cáncer, especialmente en niños. Pero Guillermo Zamora, en su libro La leche radiactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano, sostiene que algunos oncólogos estimaron un incremento del 300% en cáncer infantil durante el periodo comprendido entre 1987 y 1997. Y un increíble. pico de casos en los niños que eran bebés durante los años en que se distribuyó la leche contaminada. Los límites aceptados de radiación en alimentos en Europa eran todo menos conservadores porque se enfrentaban a perder gran parte de su producción agrícola y sus fuentes de alimento. Acá en México no teníamos eso es el problema. Ninguna cantidad de radiación en nuestros alimentos, ya que, como mencioné al principio del video, Irlanda no era el único país que nos proveía de leche en polvo. Y eso también es increíble, que puede ser que oficialmente eso no era ilegal. Obviamente, como éticamente sí, es muy mal, pero sí hay regulaciones en Europa del límite de radioactividad y en Irlanda dicen, es sobre el límite, podemos vender
la leche en un país que no tiene límite, pues podemos venderlo. Eso sí, es la cosa con el capitalismo extremo, ¿no? No es ilegal, pero si piensas, si había una persona haciendo la decisión y esa persona tiene que pensar también un poco sobre el aspecto ético, ¿no? Otras tres opciones, pero lo que nos ataba a ese trato comercial negligente con Irlanda no eran las relaciones comerciales. Brasil simplemente decidió no comprar esa leche contaminada y no habría ningún argumento del derecho internacional para reprochárselo. La razón... Sí, y eso también, que Brasil lo conocí y lo han dicho a los mexicanos, pero los mexicanos querían comprar eso. Obviamente, solo un par de mexicanos que también querían hacer dinero. Increíble. Fueron los intereses de personas muy poderosas aquí en México, con relaciones muy arraigadas en Irlanda. ¿Quiénes eran esas personas? En su momento se hizo una investigación promovida por el Congreso de la Unión, que tardó muchos años y no llegó a nada. Uno podría culpar a los participantes que mencioné, que cometieron omisiones o directamente trataron de encubrir los hechos, pero también a las personas que estaban en niveles superiores en la jerarquía de poder, como Raúl Salinas de Gortari, que durante esos años fungía como gerente general del sistema de distribuciones de Conasupo y era, según testimonio de algunos, el que realmente controlaba la paraestatal. También habría que preguntarse si este tipo de incidentes sucedían fuera del radar del entonces presidente Miguel de la Madrid. La moraleja de esta historia es que cuando la corrupción es prevalente, la sociedad está condenada. El caso Conasupo es una de las peores manifestaciones de esto. La corrupción mata y la indolencia ante esta también. Sí, la corrupción, pero cosas así pueden pasar también si tienes un sistema muy capitalista, ¿no? Obviamente todo es peor con corrupción, obviamente, pero también puede pasar cosas así en un sistema muy, muy capitalista. Traté de incluir solo información seria, ya que había algunos datos sueltos y rumores que a la hora que les buscaba respaldo no encontraba nada. Les dejo mis fuentes en la descripción de este video, por si quieren fact-chequear este video. Por mi parte eso es todo, les dejo al final el video de los accidentes nucleares y de Laguna Verde, por si los quieren ver. Y en el fin solo quiero decir que con mis comentarios sobre el capitalismo extremo como lo tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, eso no quiere decir que soy comunista y quiero abandonar el mercado libre y quiero que todo es planeado por el gobierno. Eso no. Ese extremo también es mal, ¿no? Pero creo que también es importante tener regulaciones del Estado sobre qué pueden hacer las compañías para que no venden leche radioactiva. Adiós.